El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios ha sido bueno. Primera de Reyes, capítulo 18. Comienza diciendo así la escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, Elías, arregló, compuso, ordenó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Nuestra conferencia titula El altar que levantó Elías. Y preste atención porque es muy importante que entienda lo que es verdaderamente un altar. Las tinieblas solo retroceden con la luz. Si un lugar está en tinieblas y uno enciende el interruptor, las tinieblas se van y la luz aparece. Igual las tinieblas espirituales retroceden con la luz que trae la predicación del Evangelio del Reino. Por eso la iglesia debe levantarse como un baluarte, como una torre, como un fortín, como una fortaleza de la verdad. Los que viven en tinieblas menosprecian la voz de advertencia. No se dan cuenta que viven en un territorio donde la justicia es menospreciada. Por eso es que Dios está levantando siervos con autoridad y con la capacidad de enseñar al pueblo a crecer en el equilibrio del espíritu. Porque cuando falta el discernimiento, somos fácilmente engañados. Así estaba el pueblo de Israel. Los líderes habían llevado a la nación a la impiedad y Dios levantó al profeta Elías para que restaurara el altar de Jehová que estaba derribado, que estaba tumbado, que estaba en el piso. ¿Cuándo sucedió esto? En el reinado del rey Acab y Jezabel. El rey pagano Edbaal era sumo sacerdote en la adoración del dios pagano Baal. Fue padre de la princesa Jezabel, que al casarse con el rey Acab, la princesa llegó a ser reina de Israel. Y ella fue la que introdujo la idolatría a Baal, a Asera, y convenció al rey Acab que diese la espalda al Dios de Israel e hizo edificar un templo en Samaria. A causa de esto, ella y el profeta Elías se hicieron enemigos acérrimos, enemigos a muerte, enemigos irreconciliables, porque ella masacró a los profetas de Jehová y los reemplazó por falsos profetas de Baal y Asera. Casi 1000 falsos profetas recibían alimentación y pago del tesoro real de Israel. Elías tenía un gran celo por el testimonio de Dios. Lo primero que él discernía era el tiempo de maldad que le había tocado vivir. Un tiempo de maldad parecido al que nos ha tocado a nosotros vivir.
Por eso es que Dios está llamando, al igual que Elías, a levantar a cada persona un altar de adoración a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando el altar está caído, uno no puede experimentar la presencia de Dios, no puede experimentar un verdadero cambio que eleve el honor de Dios, porque el honor de Dios devaluado en una vida, esa vida no puede ser transformada. El honor de Dios desvalorizado en una vida, esa vida no va a ir adelante. No está ofreciendo sacrificio de adoración a Dios y el testimonio como cristiano, por lo tanto, es pésimo. Y Satanás está empeñado en derribar el altar de Dios en cada vida. Por eso habla en contra de Dios diciendo mentiras. Pero lo cierto es que si Dios enciende fuego en el altar de tu vida, nunca más serás el mismo, como le sucedió en el corazón del profeta Elías. La Escritura relata que a causa del pecado de la nación entera, Dios mandó juicio sobre ella. Y no llovió durante 3 años y medio. El celo de Elías por el honor, por la dignidad de Dios, merece ser imitado. Él estaba mirando la degradación, el servilismo de Israel, que por temor al rey y a la reina estaban siguiendo a dioses que no eran sus dioses del pueblo de Israel. Y otros, por su propia concupiscencia, habían dejado al Dios del pacto. Y por esa causa el altar se había derribado por la falta de cuidado, por la falta de uso, porque no se ofrecían sacrificios en ese altar. Lo que había era una ola de terror porque habían matado a los profetas de Jehová y Elías pensaba que era el único que había quedado y sabía todavía que lo estaban buscando para acabar con su vida. Él no conocía que Dios tiene siempre gente de él. Elías no sabía que a través de Abdías, el gobernador de la casa del rey, Dios había preservado la vida de cientos de profetas de Jehová, porque este hombre los había escondido en cuevas y los sustentaba, les daba de comer secretamente. Y todo comenzó con una religión sincrética, una religión pagana religiosa. O sea, que adoraban a Jehová, pero adoraban a Baal. Y la gente sacrificaba en los lugares altos pensando que estaban adorando al verdadero Dios de Israel. No estaban conscientes de que su adoración era corrupta, era podrida, su adoración era contaminada, estaba infectada. Todo lo que practicaban estaba mal y era una ofensa para Dios. Parte del sincretismo religioso eran los cultos de la fertilidad a los dioses de Canaán. El culto que ellos realizaban era el culto a Molot Baal e iba acompañado con sacrificios humanos. Los niños eran sacrificados para apaciguar a la deidad. En los templos donde se rendía culto había una estatua hueca que se calentaba al rojo vivo. Tenía la boca abierta y los brazos extendidos donde se colocaban los niños. Ahí habían músicos, flautistas, tambores, que comenzaban a tocar fuertemente.
para que con el ruido no se escuchara el llanto de los niños que eran colocados en los brazos de Moloc, que estaba, como dije antes, al rojo vivo. Y se les prohibía a los padres llorar por sus hijos muertos en brazos de Moloc Baal. Así que en medio de esta gran perversidad, Dios llamó al profeta Elías para que confrontara al rey Acab y públicamente, con mucha valentía, retó a los sacerdotes de Baal a una prueba de poder en el Monte Carmelo. Lo que debemos aprender es que es posible creer que estás sirviendo al Dios verdadero cuando en realidad estás engañado. Y lo que tienes es una religión sincrética, pagana, religiosa, que puede ser el humanismo o puede ser la idolatría. Estas dos cosas gobiernan la sociedad de hoy. Y esto entra al hombre ingenuamente, ingeniosamente, sutilmente, y endurece el corazón del hombre porque están convencidos que conocen la verdad. Y lo que tienen en realidad es una forma corrupta de fe. Por eso Dios quiere que restauremos nuestro altar de adoración personal, porque viviendo la palabra aún en silencio, podemos predicar con nuestros actos que Dios transforma las vidas. El pueblo o la nación que derriba, que destruye los altares del Dios vivo, se corrompe, se pervierte, se deprava, y Dios no habita en un altar de escombros, en ruinas. Ahora, si renuncias a tus caminos pervertidos, maleados, degenerados, envilecidos, y lo reconoces al Dios vivo en todos tus caminos, Él se va a quedar en tu altar personal para vivir. Todo altar que fue levantado en el Antiguo Testamento tenía una ofrenda encima, desde Abel hasta el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz. Así que Dios manda a ofrecerle a Él sacrificios agradables. Nada que sea producto de la tierra o de la carne le agrada. Lo que Dios quiere es un altar de sacrificio de la vida que está en la sangre. Pero un altar con fuego extraño es abominación para el Señor. Por eso debemos restaurar el altar de nuestro corazón para que no entre cosas inmundas que lo contaminen. Los demonios siempre están insinuando que levantes altares a Satanás. Y lo que nadie puede negar es que el altar de adoración y sacrificio más grande que fue levantado por el hombre fue el de Jesús en la cruz, porque ahí murió haciéndose el más pequeño de todos. Así que, ¿por qué eres orgulloso? Si el Rey de Reyes dejó su trono, se hizo hombre, nació como todos nacemos y fue el sacrificio por nuestros pecados. Nada tienes que Dios no te haya dado. Nada, aún los dones son de Él. Y volviendo a Elías en el Monte Carmelo, él le dijo al pueblo que tenían que decidir. Tienen que decidir a quién van a adorar, si a Baal o al Dios verdadero. Pero no pueden seguir adorando a los dos. Y propuso con la venia del rey que hagan dos sacrificios, uno a Baal y otro a Jehová. Y el que responda por fuego, ese sería el Dios verdadero.
Así que el rey estuvo de acuerdo y vino el pueblo al monte Carmelo. Vinieron los profetas de Baal, escogieron su animal, lo prepararon para el sacrificio y estuvieron a gritos invocando a Baal desde la mañana hasta el sacrificio de la tarde. Y no sucedió nada. Dice la Escritura que aún se cortaban y corría la sangre de los sacerdotes, pero no sucedió nada. Mientras hacían todas esas payasadas invocando a Baal, Elías se burlaba de ellos. Él también preparó su animal y lo primero que hizo fue restaurar el altar que estaba caído, el altar que estaba en ruinas, y puso su ofrenda. Y vamos a leer el desenlace que está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 32. Dice: después hizo una zanja alrededor del altar, en el que entraban 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen la zanja con 4 cántaros de agua y mojen el holocausto y la leña. Después dijo: háganlo otra vez. Y después dijo: háganlo otra vez. O sea que lo hicieron 3 veces, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiesta hoy a Israel que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero. ¿Y qué quieres? Que el corazón de ellos se vuelva a ti. Entonces, dice la Escritura, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando vio esto el pueblo, se arrodillaron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Aquí, en esta historia, encontramos varias cosas que debemos aprender. Primero, el fuego de Dios cae donde hay un altar edificado para Él. Si verdaderamente queremos ver caer el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos preparar el altar de Jehová aquí adentro. No muchos entienden lo que significa, lo que es vivir bajo el fuego de su presencia. No saben que cualquier otra forma de vida sin su presencia es estéril, es pobre, es infructífera, porque el evangelio del Señor es la semilla. La palabra es semilla, la palabra es simiente y poder, y el poder viene de su presencia. Y algunos en este ministerio hemos decidido predicar su palabra y su poder. Y si miramos la historia de Elías, sabemos que él pasó un proceso de preparación antes de ver caer el fuego en el altar. ¿Para qué lo preparaba Dios? Para ver cambiar en un solo día la religión de toda una nación. La más grande equivocación de Israel, después de haber conocido la verdad, fue terminar adorando dioses falsos. Ni la sequía los atajó para seguir en el error. Y eso que
duró nada menos que 3 años y medio. Ahí cabe una pregunta: ¿por qué el juicio fue con sequía? Porque Baal era el dios de la lluvia, era el dios de las cosechas, era el dios de la prosperidad. Segundo, otra cosa que debemos aprender es que a veces las sequías son personales. Y cuando la sequía es personal, te sientes seco, árido y estéril, es para sacar los ídolos de tu propio corazón. 3. Otra cosa que aprendemos es a depender de Dios, aunque sus métodos sean extraños. Porque a veces Dios te dará instrucciones que no te van a gustar. Y porque no te gustan las instrucciones, te sientes tentado a desobedecer. Pero te aconsejo que no lo hagas, porque Dios te está probando. 4. Aprendemos también que el cambio es necesario. La gente se acostumbra a las bendiciones presentes y no quiere experimentar nuevas cosas, como lo hizo con Elías. Dios lo mandó a Elías al arroyo de Querit, donde había cualquier cantidad de agua, y le mandó también un servicio de alimentación a domicilio. Un cuervo nada menos le llevaba pan y carne todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le secó el agua. Tanto los líderes como las ovejas se acostumbran a lo que sucede en sus pequeños grupos. Y cuando Dios los quiere mover, se cuestionan. Y el temor no los deja avanzar. 5. Debemos aprender también a depender de otros. Dios le dijo a Elías que ore para que deje de llover. Después le dijo que se vaya al arroyo de Querit y que lo iba a alimentar a través de un cuervo. Después le dijo: ahora te vas a ir a Sarepta, a una tierra gentil, para que dependas de la hospitalidad de una viuda tan pobre que no tiene ni para ella misma. Así que cuando Elías llegó a Sarepta, se encontró con esta viuda que recogía unos palitos para hacer fuego. Y él le dijo: prepárame una torta, haceme un pan. Y ella le dijo: no tengo nada más que para un bocado para mi hijo. Y el profeta insistentemente le pidió 2 veces: prepárame un pan. Mucha gente vive sufriendo y por orgullo no pide ayuda. Vive quejándose que Dios no les da nada. Esta mujer no tenía nada. Sin embargo, obedeció el pedido del profeta y obtuvo la bendición para ella y para su hijo, porque desde aquel momento no les faltó a los 3. Vos estás aquí para alimentarte de otros. Estás comiendo del trabajo de otro. Y aún así no quieres comer. Pero para comer esta palabra vos no hiciste absolutamente nada. Más bien aprovechar la oportunidad que Dios te da. El privilegio de aprender de otros. Así como lo hizo el profeta Elías, así como lo hizo la viuda, porque son un ejemplo de obediencia. Así que deberías imitarlos. Y Elías sabía lo que estaba pidiendo. Y aquí encontramos otro principio de bendición y de milagro. La viuda honró al profeta
La viuda honró al siervo de Dios y Dios le proveyó un milagro. Elías lo tuvo que hacer todo para preparar el altar. Nadie le ayudó. Él restauró solo el altar. Él cortó la leña. Él mató el animal del sacrificio. Y es lo mismo que Dios nos demanda a cada uno para preparar el altar de nuestra vida para que pueda caer fuego del cielo. Por eso este ministerio se llama Altar de Jehová, porque Él llama vidas para que se conviertan en altares de adoración viviente. Él quiere que aprendamos de esta historia y nos está enseñando a través de ella principios y convicciones que van a pasar a nuestros hijos. O sea que la herencia es la influencia que pasa de padres a hijos, sea para bien o sea para mal. Jesús utilizó un árbol como ejemplo de la continua influencia que tienen nuestras vidas sobre otras personas. Y hablando de un árbol, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Así que Dios te manda hoy que restaures las ruinas de tu altar y que ores por tu milagro y que ores con fe. ¿Para qué? Para que el fuego descienda sobre tu vida y te provoque un avivamiento con entendimiento. Así que cualquiera que tenga odio, rencor, antipatía, resentimiento en el corazón, ese corazón está dividido. Tienes que quitar estas cosas para poder reparar tu altar y reparar tu vida. Elías preparó el altar y juntó 12 piedras. Las 12 piedras estaban totalmente separadas, mostrándonos que cuando estemos unidos en el Espíritu, Él va a derramar gracia para reparar el altar caído. Y solo la sangre de Cristo puede echar al diablo de nuestras vidas. El poder de la sangre tiene que fluir constantemente. ¿Y cuándo lo hará? Cuando en tu corazón no haya nada que obstruya el fluir. Y si el fuego del Espíritu arde en nosotros, no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque viviremos conforme a la voluntad de Dios y será un milagro en pie del poder y el fuego de Dios. Póngase de pie. Así que los que quieran pueden repetir conmigo. Dígale al Señor: Padre, tenés razón. Reconozco que me vivo mezquinando y no quiero levantar un altar de adoración. Yo quiero pedirte ayuda, Señor. No he tenido cuidado con el altar, o he usado mal el altar. Y yo quiero que tú apliques la sangre del crucificado sobre mi vida para limpiar mi vida, para limpiar mi mente, mis pensamientos, mis deseos, y poder ser un sacrificio agradable para ti. Yo te bendigo, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.